Los pastores Rafael y Adriana Lemes nos enseñan paso a paso los tesoros de las Escrituras. Descubriremos cuánto nos ama Dios y qué ha ganado para nuestro beneficio. Este programa es patrocinado por nuestros amigos, miembros y socios de Iglesia Palabra Pura y Blaze Ministries International. Bueno, Adriana, pues vamos a seguir con el programa anterior. Los últimos dos programas venimos tratando de finalizar o tratando de explicar en su totalidad el pasaje que encontramos en Hebreos 10. Y Adriana empezó a darnos la enseñanza o enseñarnos qué significaba todo esto en el capítulo de 10, básicamente enfocándonos en el versículo del 26 al 29, que ha causado tanta polémica, ha causado tanto problema, ya ha causado que tanta gente se aleje de Dios por no entender lo que significa, aplicarlo correctamente, y muchas veces por personas que enseñan la palabra o que le están enseñando versículos que lo enseñan mal, no entendiendo lo que significa, sacándolos fuera de contexto, han permitido o han hecho que mucha gente se aleje de Dios en vez de acercarse a Él cuando pecan, cuando sienten que han hecho algo mal. Este versículo lo que hace es hacerles que se alejen de Dios en vez de correr a Él. Cuando no lo entienden. Cuando no lo entienden y ha sido mal enseñado. Entonces, Adriana, quiero que retoquemos otra vez, porque en este capítulo hay puntos tan interesantes. ¿Por qué? Porque habla de la ley. Antes de la ley y después de la ley. Estabas diciendo que la ley, cuando se estableció en Éxodo 20, que la ley llegó hasta Juan Bautista. Uh-huh. Después hablaste de la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo quita el pecado. La sangre de los sacrificios, de los animales que se hacían, de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento bajo la ley, solamente cubrían los pecados, pero no los quitaba. Y este pasaje habla sobre la diferencia tan importante que es la sangre de Cristo en nuestra vida, que quita el pecado del mundo, no que lo cubre solamente. Y después empieza a hablar el entender que es el punto principal en el que íbamos, al versículo 26, del 26 al 29, que la gente piensa que una vez que ha pecado voluntariamente, empieza ¿cómo dices? Caminado por encima de la sangre de Cristo, ha pisoteado la sangre de Cristo. Por lo tanto, los holocaustos o el sacrificio ya no hay para esa persona. Entonces, es tan importante el entender todo esto y el saber que le pertenecemos a Él. Sí, lo podemos hacer de una forma bien sencilla, Rafael, lo que tú acabas de decir. Dice Lucas 16, no sé si en el programa pasado dije Lucas 14, me equivoqué. Sí, pero Lucas 16, dice la palabra que la ley y los profetas eran hasta Juan, y desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Uh-huh. Lucas 16 nos dicen que la ley y los profetas eran hasta Juan. Han habido diferentes dispensaciones en cómo Dios se ha relacionado con la humanidad desde Adán y Eva. En este momento no podemos decir, ay, ¿cuál es el árbol que no podemos comer? Uh-huh. Ay, ¿cuál es el fruto? No, esa dispensación no nos toca a nosotros. Así que nosotros no podemos actuar con Dios de acuerdo a algo que le dijo Dios a Adán y Eva en el jardín del Edén. Esa dispensación se acabó. Después siguió otra dispensación que es desde Éxodo 20 a Juan Bautista. Por eso Lucas 16 lo dice, es hasta Juan. Sí, de hecho se lo podemos leer a la gente que nos está leyendo y no tiene la Biblia con ellos. En Lucas 16 dice lo siguiente: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Todos se esfuerzan por entrar en él. Y dice luego, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Uh-huh. Era importante que la ley estaba mostrada para los seres humanos, para mostrarles, esta es la perfección. Y ustedes tienen que ser perfectos si quieren ganar justicia delante de Dios. Adán había caído y todos los descendientes de Adán están separados de Dios. Lo único que podía acercar al hombre con Dios era el sacrificio, porque en la muerte, la paga del pecado es muerte. Correcto. Por eso Dios, cuando Satanás engaña a Eva,
El primer sacrificio hecho aquí en la tierra fue hecho por Dios mismo, probablemente de un cordero, no lo sé, pero dice que Dios mató un animal. El primer animal que murió en la tierra fue por el mismo Dios para cubrir a Adán y Eva. Los cubrió desde el principio, mostrando la bondad Dios, pero mostrando cómo había que haber derramamiento de sangre por el pecado cometido si querían seguir teniendo una comunicación o relación con Dios. Entonces, desde el principio está el derramamiento de sangre estipulado, y en la ley se reforzó. En la ley se muestra cómo tenían que hacer esta cantidad de rituales perfectamente, cronológicamente, secuencialmente, cómo todo tenía que estar perfectamente hecho por los sacerdotes, cómo la gente tenía que llevar un cordero, cómo el cordero debía ser sacrificado, cómo debía ser quemado, como detrás del velo del templo de Jerusalén no podía entrar nadie, solo el sumo sacerdote, porque detrás del velo era donde estaba el arca o la presencia de Dios, digámoslo así. Lo que estaba mostrando Dios en la ley, en este tabernáculo que le mostró a Moisés, que le dijo que haz este tabernáculo de acuerdo como te lo he mostrado. Dios estaba mostrándole a Moisés sombras y figuras de una verdad, de una realidad, de que el hombre está separado por Dios. Por eso tenían un velo que separaba el lugar santísimo de los sacerdotes o del patio del templo de Jerusalén. Había un velo y detrás de ese velo nadie podía pasar. Dios les estaba mostrando el pecado. Ha creado una barrera entre Dios y el hombre, el pecado de Adán y Eva. Y aquí solo puede pasar el sumo sacerdote después de haber hecho sacrificios por él mismo, claro, y por el pueblo, para que yo pueda tener legalmente autoridad para bendecirlos, ya que toda la humanidad ha sido vendida a Satanás. Pero si un animal está muriendo, me está permitiendo a mí bendecirlos porque ya hubo paga de pecado. Exacto, wow, eso es increíble. Es impresionante, ¿no? Sí, Adriana, y sabes que ahora me acordé del versículo que vemos en Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 16, que habla, dice, dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces la ley no nos daba eso que hoy tenemos en Cristo. No había forma, dice, por medio de nadie será justificado. La ley no nos daba ese empoderamiento. La ley no podía darle eso al hombre, porque la ley le estaba diciendo, esta es la perfección, estos son los mandamientos, estos son los estatutos, estas son las ordenanzas, haz esto y vivirás. Claro, el ser humano, la ley es perfecta, claro, pero porque yo fui vendido al reino de las tinieblas, yo fui vendido a pecado, lo que me está mostrando la ley es que yo soy un ser carnal vendido al pecado y soy un esclavo del reino de las tinieblas. Y como soy esclavo, no puedo alcanzar esta perfección, a pesar de que la ley me dice, solo el que cumpla todo esto va a tener vida eterna. Pero Dios sabía. Por eso están los sacrificios de los animales. Entonces, en el Antiguo Testamento les había dado la salida de que matando estos animales, ellos tenían cubrimiento de pecados. Cubrimiento. Ahí está la clave, que los cubría, no que los removía o los quitaba completamente. Pero solamente cubierto. Es como levantar la alfombra del piso y poner la basura debajo, pero la basura, la alfombra lo único que está haciendo es cubriendo la basura que está debajo. ¿Por qué? Porque el animal no tiene el valor de un ser humano. Entonces, no puede, no es que no quiera, no puede quitar los pecados, la sangre de los animales. Y eso también lo encontramos en Hebreos, que la sangre no podía quitar los pecados, simplemente los cubría. Entonces, en esta dispensación, lo que está sucediendo es que el hombre está viendo su incapacidad para salvarse él mismo, ya que la ley exige perfección, pero yo soy vendido al pecado, por lo tanto yo no puedo, por más que quiera, trato, pero no puedo hacerlo. Claro. No puedo hacerlo porque mi naturaleza es pecadora. Entonces lo que sucedió con la ley es que los que estaban bajo la ley sabían, necesitamos al Mesías. Necesitamos un Salvador,
Necesitamos quien nos libere de acá. Cuando llega Jesucristo, unos malentendieron esa liberación pensando que Jesucristo venía a liberarlos militarmente del gobierno de Roma, no que los venía a liberar del poder de Satanás, claro, que los venía a liberar de que fueron vendidos al pecado y ahora iban a ser comprados para la justicia. Ahora, como Adán nos vendió al pecado, ahora Cristo nos compra para la justicia. Ahora, lo que heredamos en Adán fue roto en lo que ahora heredamos en Cristo, porque Cristo, cuando Él vino sin sangre pecaminosa, por lo tanto Él era perfecto, y además de ser perfecto, aunque fue tentado en todas las cosas, nos dice el Nuevo Testamento, nunca pecó. Nunca pecó. Y como Él nunca pecó, Él es el único humano que ha ganado justicia por el cumplimiento de la ley. Él es el único que cumplió perfectamente toda la ley de Moisés. Por lo tanto, es el único que podía heredar vida eterna por ser perfecto. Pero lo que hizo Jesucristo fue, ahora yo voy a la cruz. Yo soy el perfecto y yo merezco vida eterna, pero voy a pagar algo que no me merezco para que ustedes, que no se merecen estar cerca de Dios porque fueron vendados al pecado, ahora yo voy a hacer un sacrificio. Yo soy puro, yo soy perfecto, yo nunca he hecho nada malo, pero ahora la condena del pecado va a ser pagada en la cruz por mí. Exacto. Entonces, Él va a la cruz, paga la condena del pecado, la maldición, la enfermedad, la pobreza, la maldición entera. El pecado cae sobre el cuerpo del Cordero perfecto, la segunda persona de la Trinidad, Rafael. El amor de Dios manifestado, mostrado, que Dios no hace lo que quiere porque quiere, sino que Dios actúa legalmente. Y Dios estaba actuando de acuerdo a las leyes que estaban formadas. Él estaba pagando las leyes, estaba actuando de acuerdo a las leyes, y ahora legalmente Jesucristo estaba yendo a la cruz, y en la cruz Él estaba pagando la paga del ser humano. Ahora el ser humano puede salir libre del reino de las tinieblas y entrar al reino de la luz. Cuando yo estoy en el reino de la luz, yo fui justificado, fui perfeccionado, fui santificado. Por eso Pablo escribe a los santos de las iglesias de Éfesos, a los santos de la iglesia de Corintios, a los santos de la iglesia de Filipenses. Ustedes dirán, ¿santo? ¿Cómo así que santo? Santo porque la sangre es tan poderosa que limpia al ser humano. No que yo sea más grande que el pecado sea más grande que Cristo. No, la gracia se tragó al pecado. Maravillosa gracia. Maravilloso sacrificio, que ahora el pecado no nos puede separar de Dios. Claro. Por eso al Cristo ir a la cruz, el velo se partió en dos del templo, se rasgó de arriba abajo. ¿Qué estaba mostrando? Dios estaba diciendo, vengan a mí. Claro, les doy acceso. Les doy acceso ahora a mí. Lo que hizo Adán, ya Cristo lo recuperó. Ahora lo que Satanás hizo, ahora yo lo gané. Ahora cuando Él estaba en la cruz, que dice Elí, Elí, lama sabactini, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue momentáneamente para Dios poder acceder a la humanidad. El abandono de Jesús en la cruz fue para que ahora usted y yo tengamos acceso al Padre. Claro, Adriana, es por eso, ahora volvemos a los dos versículos que estábamos hablando antes. En Gálatas 2:16 dice, por lo cuanto, por las obras de la ley, o todas mis intenciones de ganarme a mí a Dios, o todas mis intenciones, todas mis fuerzas, todas mis obras, todas mis acciones, para ganarme la justicia, la palabra dice, nadie será justificado por la ley, por tus obras. Segunda de Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros para que aquellos que lo conozcan a Él sean hechos justicia en Él. Claro, al hacernos justicia, Dios ahora no nos ve como pecadores. Nos ve más bien, estamos engañados por el mundo de las tinieblas, pero Él nos ha regalado un don que tenemos que entenderlo para poder manifestar el fruto del Espíritu dentro de nosotros, hacia afuera, hacia los demás, que los demás puedan ver a Cristo en nosotros. Entonces, cuando Cristo fue a la cruz, la Biblia dice que el velo se rompió. ¿Por qué se rompió?
Fue roto por el mismo Dios diciendo, ya no estoy separado de la humanidad, ya vengan a mí, ya tienen entrada a mí por la sangre de mi precioso Hijo. Ya ustedes no vengan con conciencia de pecado, vengan ahora con conciencia de justicia, vengan al trono de la gracia, vengan a mí. ¿Qué pasa con los religiosos? Los religiosos no quieren que Dios sea accesible al pueblo. Los religiosos quieren que solo nosotros, los sacerdotes, solo nosotros, este pequeño grupo, los somos sacerdotes, pueden ir detrás del velo. Ustedes, pueblo, no. Claro, cuando ven ese acceso, no les gusta que Dios sea accesible a los demás seres humanos, solo a una élite. Y Dios ahora ha eliminado ese proceso y ha mostrado todos los seres humanos tienen acceso a mí. Pero lo único que necesitan es recibir al Salvador para que tengan acceso a mí. Y de eso se trata Hebreos 10. En Hebreos 10 todo eso está hablando. Hebreos es fascinante porque habla de todo lo que les estoy hablando, que espero haberlo dicho de una forma más clara para que la gente lo pueda entender. Pero Hebreos 10 está tratando de el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio de los levitas, el significado de la sangre de los animales, el significado de lo que pasaba con la ley de Moisés. Ahora que ha venido Cristo, ¿qué ha pasado? Cuando dice Lucas 16:16 que la ley eran hasta Juan y los profetas y que ni una tilde se iba pues a pasar, es porque Cristo cumplió todos los requerimientos de la ley y Jesucristo puso el sello de final. Este contrato ha sido finalizado. El contrato que se inició con Moisés, yo lo finalizo. Ahora entra una nueva era en la historia de la humanidad que se llama la era de la gracia, que es por mí, usted ahora tiene unos beneficios. Nosotros no podemos seguir revolviendo el contrato que se terminó con el contrato que tenemos ahora o la dispensación debajo de la cual vivimos. Pero al no entenderlo, las personas hacen una mezcolanza. La religión no entiende, entonces mezcla todo, hace un sancocho, una sopa de letras. Y las personas viven condenadas cuando no deberían estar condenadas. Viven esclavizadas cuando Dios los hizo libres. Viven culpabilizados en vez de estar agradecidos con la sangre. Claro. Entonces es una mezcla que no los deja manifestar a Cristo en ellos. Y viene Hebreos 10 y me muestra todo esto. De hecho, mira como dice... Después del sacrificio, Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. No de los animales. No de los animales. Y hermanos, no usted sacerdote, sino hermanos, tienen libertad de entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Nos está mostrando, la carne de Cristo fue puesta para que se quitara el pecado en medio de Dios y nosotros. Claro. Y dice acá, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, está hablando ahora de Cristo. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Creo que aquí está hablando del bautismo. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. De nuevo, no se dejen de congregar. Ya habíamos hablado en el programa pasado lo que los judíos sufren de persecución cuando aceptan ahora el sacrificio de Cristo y dejan el sacrificio de los animales. Sí, pero Adriana, necesito que lo expliques otra vez. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente oye un programa y no oye el siguiente, y quiero que reconciliemos este pasaje. El versículo 26 ha causado tanto dolor en la gente y tanta falta de entendimiento que la gente se ha alejado de Dios por no entender eso, por no entender a quién le estaba hablando y la razón por la cual Pablo dijo esto. Pablo le estaba diciendo a los judíos, porque este libro se llama Hebreos, está dirigido a los judíos, les está diciendo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué les daba eso? Porque un judío, al aceptar a Cristo, la persecución de la familia y de la religión
y de la ley, de digamos de los que seguían la ley, se iba en contra de esa persona y lo desheredaban completamente de la familia. Usted ya no forma parte de la familia. Entonces, para evitar esa persecución de que lo dejaban sin herencia, Rafael, usted ya no es de mi familia si acepta a Jesucristo. Para que evitar eso, lo que hacían los judíos era, oían el mensaje, creían que Cristo hizo lo que hizo. Y lo que les pasaba es que les daba como miedo irse a congregar con los cristianos, con los que estaban aceptando a Cristo, porque sabían que eso les iba a suponer persecución a ellos. Por lo tanto, lo que hacían era, no, yo como que más bien me voy al templo y yo ya entendí lo que hizo Cristo, pero aquí hago la payasada, sigamos mientras tanto con esto de los animales para evitarme la persecución. Entonces Pablo les dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, como quien dice, a pesar de que venga la persecución, usted tiene que quedarse en la verdad. Claro. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Por tanto más, sino exhortándonos, tanto más cuando ves que aquel día se acerca, porque si pecares voluntariamente, les dice Pablo, que creemos es el escritor de Hebreos, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio de los pecados. Está diciendo Pablo, si usted después de saber la verdad, si después de que usted sabe que Cristo fue a la cruz, si usted sabe que Cristo puso final a una dispensación, pero usted ahora lo que decide es, ay, no, yo me voy a ir al templo a sacrificar los animales y hacer todo esto. Estoy pecando voluntariamente, sabiendo que a pesar de Cristo haber ido a la cruz, yo me devuelvo a los animales, a hacer los sacrificios. Y Pablo está diciendo, si pecan voluntariamente, o sea, con conocimiento, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de la Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de la gracia? Le está diciendo, si usted tiene por inmunda la sangre de Cristo, ya dice, ay, qué va, una cachetada yo me voy a sacrificar toros y ovejas y todo esto. Estoy diciendo que la sangre de Cristo es inmunda y me estoy yendo a un sistema que ya fue abolido. Yo no puedo seguir en el mismo sistema porque ahora ha cambiado a una nueva dispensación la historia de la humanidad. Adriana, ahora que tú dices eso y de la manera como lo has explicado, el versículo 19 para mí ahora tiene un sentido tremendo, porque dice, así que hermanos, teniendo la libertad de entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la libertad. Los judíos no tenían la libertad de entrar al lugar santísimo. Solamente era el sacerdote el cual podía entrar. Pero ahora Pablo nos dice, pueden entrar, tengan la libertad. Y una vez que han aceptado esa libertad, una vez que tuvieron la libertad de entrar al lugar santísimo, por medio de la sangre del Cordero, por medio de la sangre de Jesucristo, ellos por miedo a la persecución, por miedo a perder la herencia, de que la familia se ponga en contra de ellos, para no vivir ese problema que se estaban enfrentando ellos decidieron volver a donde estaban y seguir con los sacrificios y no entrar al lugar santísimo. Es por eso que este versículo 19 da tanto entendimiento ahora que Cristo ha hecho eso. Y ustedes han conocido, tengan la libertad de seguir ahí. Y ellos prefirieron no hacerlo. Prefirieron no hacerlo. Imagínate lo que tuvieron que hacer después de que la cortina fue rota en dos. Claro. ¿Qué sería? Ellos cómo coserían esa cortina. O sea, irse en contra de lo que Dios está hecho. De Hebreo fue escrito 7 años antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Esto está siendo escrito para los judíos de la época. Les está mostrando, no importa la persecución, la verdad es esta. A Pablo lo querían matar porque estaba diciendo la verdad. Los judíos estaban en contra, que les estaba acabando un sistema,
pero ahora el verdadero sistema es que Cristo murió en la cruz, tenemos entrada, como tú lees ahora, en el lugar santísimo, y no importa la persecución, yo sigo congregándome porque esta es la verdad, y si me quieren desheredar, desherédenme. Prácticamente era lo que estaba diciendo Pablo que ellos hicieran. Y si siguen leyendo hacia todo Hebreo 10 hasta llegar al final, muestra, por una parte, el 33 dice, por una parte ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque los presos también te compadeciste, y del despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Mire cómo Pablo le está diciendo, ustedes sufrieron el despojo de sus bienes, ellos estaban siendo desheredados, Rafael, por creer en Cristo. Pero no importa, al final dice, al final de Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Exactamente. Entonces, 7 años después viene el emperador Tito, viene el juicio y ¡pum!, destruyen el templo de Jerusalén. Ahora ya no tienen más lugar donde hacer sacrificios. Pero esto fue escrito en una época de la historia en que tenemos que entender qué fue lo que pasó y no llegar hoy e ignorantemente decirle a la gente un versículo sacado de contexto trayéndolo a condenación, sabiendo que Dios nos abrió hacia el lugar santísimo por la sangre de Cristo el tener comunión con Él. Adriana, una explicación excelente sobre esto. Así que tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo por lo que Cristo ha hecho por nosotros, por su sangre. Podemos permanecer y podemos ir al Padre. Amén. A medida que entendamos más quiénes somos, el pecado se va a ir de nuestra vida. Bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21326.